uno de los temas que tocábamos al comenzar esta mañana, primera hora, el arbolado en el Parque de Mayo y una voz autorizada, la del arquitecto Horacio Miglierina, quien es justamente ex jefe de la División de Espacios Públicos del municipio, estuvo dando sus apreciaciones del caso y es por eso que lo tenemos en comunicación telefónica. Arquitecto, ¿cómo le va? Emanuel Ñero saluda, buen día. Hola Emanuel, buenos días. Muy bien, bueno, según su visión habría que sacar los eucaliptos, ¿esto es así? No, es una variable dentro de las posibilidades. Creo que hay una primera cosa que hay que lograr, que se escapó de las manos y es histórico para Bahía Blanca y para los espacios públicos y para el Parque de Mayo en particular, que hay que volver a lograr la confianza de paseo público en este sitio, o sea, que el eucalipto no sea un fantasma escondido que en cualquier momento genera un susto. ¿Cómo se realiza? No lo sé, hay que hacer un estudio profundo de muchas opiniones, donde variables o hipótesis pueden ser, bueno, la refuncionalización del parque, y en este caso a partir de un material, un elemento vegetal como es el eucaliptus. El eucaliptus no está plantado en el origen de lo que fue el barrio del Adornado, por allá en 1906, 1910, sino que fue una incorporación de un elemento, no sé por qué motivo, que está plantado a monte. Esa historia ya es bastante vieja, y estás conviviendo con árboles que son, digamos, frágiles para lo que es un paseo. Fíjate que en los paseos en general, vamos al caso de Bahía Blanca, no hay eucaliptus. O sea, el Parque Independencia, que nace como parque, no tiene eucaliptus. La Plaza Rivadavia tenía un ejemplar maravilloso frente a la bolsa y se terminó sacando. Convivir con el eucaliptus, que es una planta que llega a Argentina por allá por 1850, 1870, o sea, fíjate que es una planta bastante joven. Sí. Es una planta introducida y es una planta que tiene una fibra retorcida que es muy, muy frágil a los vientos, a poder desgarrarse. Se ha usado mucho en esta zona como conquista entre el eucalipto y el tamarisco para las zonas de horticultura. Se ha usado mucho, ingeniero Luigi, en la base como fijador de médanos, porque tiene una raíz superficial. Pero para espacio público, donde tenés que convivir con mucha cantidad de gente, bueno, es una pieza que no se debería colocar. Sí, sí. La hipótesis, no lo sé. La alternativa es que hay que tomar, por este inconveniente, por este accidente, hay que, me parece a mí, como que habría que tomar cartas en el asunto y ver qué hacer. No lo sé, yo me pongo a opinar en una hipótesis. Por supuesto que el extremo es sacar todos los eucaliptos. No comparto esta idea de factible, de poder talarlos, porque el problema lo corres, no sé, 10, 15 años más adelante. Ingeniero, le hago una consulta. Alejandra Fernández lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Alejandra, buenos días. ¿Qué tipo de árbol sería necesario poder plantar en el Parque de Mayo y que el viento no sea tan susceptible en él? Hay que entender que voy a hacer una observación, que los árboles que están ahora fueron plantados a monte. Cuando es una plantación a monte es una plantación cerrada, una plantación con un pensamiento para producir madera, donde el árbol tiene una altura y tiene pocas ramas. Es la plantación que tenemos ahora. Nuestra generación, la tuya, la mía, la de hoy día, es convivir con este árbol que tiene, no sé, porque no han dicho la edad todavía, a pesar de que han sacado mucha cantidad de ejemplares, serán 60, 70 años. Sí. Se tornan frágiles y tenemos vientos muy fuertes acá, y me parece que ahí está el problema también, porque toda esta conversación comenzó ahí. Y cada vez que hay viento, que es muy frecuente en nuestra zona, tenés que cerrar el parque, bueno, estás en un problema, porque el parque no tiene límites, no tiene alambrado, no tiene portones. Entonces necesitas un pelotón de gente para poder controlar que alguien no entre. Árboles, y tenés muchísimos. En lo posible, ponderancia de caducifolias, árboles que se les cae la hoja en otoño-invierno, de copas, y bueno, hay muchos ejemplos. Acacia, una cosa así. Sí, puede ser, pero tenés muchísimos ejemplos: paraísos, plátanos, claro. sóforas.
gran cantidad de árboles que fueron traídos por los ingleses cuando llegaban en tren, que los encontrás en las zonas del ferrocarril. Vale lo que dije recién, sí, pero cualquier ejemplo, Central Park. Sí. Tenés, llega el invierno y está totalmente transparente, no hay árboles perennes. Uh-huh. Y ahí funcionan, ahí circulan, pero no sé, millones de personas en el año. O el caso a veces que doy el ejemplo de Versalles, andate, no sé, un montón de años para atrás, y permanentemente se están sacando y reponiendo plantas. Sí. Vas de paseo y te toca ver tilos que por ahí tienen 60, 70 años. Me ha pasado. Volvés a los 5 años y están replantados nuevamente. Hay cuando vos haces paisajismo, siempre haces una proyección de 20, 30, 40, 50 años adelante. Quiere decir que plantas hay mucha cantidad, no te preocupes. Nos tocaría un fashion emergency al parque. ¿Le tocaría una mejora? Totalmente. Pasa con cualquier ejemplo. Para salir de Bahía Blanca, la plaza de Torkins, hecha por un gran paisajista reconocido a nivel nacional, un paisajista francés, Carlos Thais, donde están hechas con pinos, por ejemplo. Uh-huh. Y lo decía mi padrino, de Barry Torkins, dice, ya es hora de que tomen cartas en el asunto y posiblemente haya que hacer transformaciones. Lamentablemente en paisajismo no tenemos palabras autorizadas de tal tema. Tenemos que entender que estamos en una generación, interesantísimo el momento, donde tenés que intervenir con árboles que ya están cerca, son casi centenarios. Uh-huh. A veces es muy difícil convivir con ellos. Nuevamente, es un ejemplar que no está en el lugar indicado con la actividad indicada, con la actividad que tenemos nosotros. Y hay que hacer intervenciones. Y si no, ¿qué haces? Estas cosas de poder sacar árboles para hacer clareos, pero bueno, las posibilidades de accidentes están porque es la especie la que está mal colocada en ese sitio. Creo que ese es el dato relevante de esta entrevista, arquitecto, el hecho de saber que ese árbol no condice con ese lugar y con los vientos que surcan, y que hay un montón de especies las cuales podrían plantarse paulatinamente para ir reemplazando esto. Sí. Por eso digo, perdona que te corte, hay que hacer un estudio y darle una proyección. Primero, el parque no nació como parque, por lo tanto el nacimiento no es el mejor como espacio público. Se lo sigue tratando como si fuera un barrio, las circulaciones, por ejemplo, las intervenciones que se han hecho. Creo que es algo fundamental y que le tiene que... A ver, empecemos de nuevo. Bahía Blanca no tiene un elemento en el espacio público que le dé identidad. El Paseo de las Esculturas tiene 20 años y no alcanza, es una fracción de menos de 1 hectárea. Yo creo que el arroyo definitivamente es la pieza de identidad. En el parque y el canal, que fue una intervención bastante dramática, una herida que la sigue teniendo desde hace muchos años, que es una causa funcional, son puntos de embellecimiento. Entonces, tenés temas de circulación, temas de uso, los usos de ahora no tienen nada que ver como los que se usaban hace 70, 80 años atrás. Tenés que trabajar con una planta que fue colocada como emergencia. Hubo permanentemente un tema de protección sobre esta especie y ahora, sobre esa cultura de protección, claro, cualquier propuesta, hipótesis, lo que aparezca, te genera un impacto bastante importante. No significa que sea negativo el impacto. Seguro que hay especies y tenés cantidades y alcanzan para reformular el parque. Arquitecto, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por aclarar estos temas, por traernos su conocimiento. Sabe que los micrófonos de Paligüe de Primera Hora están a su disposición. Y por si no volvemos a hablar, que pase unas excelentes fiestas. Gracias, y lo mismo digo de ustedes. Muy amables por haber llamado. Adiós. Hasta luego. Escuchábamos al arquitecto Horacio Miglierina, quien en su momento fue jefe de la División de Espacios Públicos del municipio, y nos comentaba que justamente el eucalipto no es un árbol para verlo colocado donde se colocó. Es un árbol de monte. Que el parque, obviamente, como todos sabemos, nació como un barrio, después se transformó en un parque, y que es necesario, aunque sea paulatinamente, ir erradicando el eucalipto para no tener estos problemas, porque sacar algunos no deja, saca el problema
en parte. Vamos a seguir teniendo estos problemas en tanto y en cuanto sigan estando los eucaliptos allí, y habría que poner otras plantas que en invierno pierdan sus hojas para de esa manera evitar que carguen con peso las ramas y con los fuertes vientos se caigan sus ramas. En fin, una excelente nota que tuvimos aquí en Primera Hora con el arquitecto Horacio Migliarina. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.